Hola, en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo hacer un sofrito. El sofrito es una tradición puertorriqueña que también se usa en algunos otros países. Y bueno, por aquí tengo pimiento rojo, pimiento amarillo, dos cebollas bastante de tamaño grande, un pimiento verde, 5 dientecitos de ajo y un bonche completo de cilantro. En Puerto Rico se usa mucho la combinación de cilantro y lo que allá llamamos como recao de hoja ancha. Hay gente que le llama el cilantro recao de hoja finita y al otro recao de hoja ancha. Aquí donde yo vivo eso no se consigue. También de los pimientos se usan unos que llamamos pimiento ají dulce. Eso acá yo no lo conseguí tampoco, pero no es una ciencia. El sofrito básicamente es combinar ingredientes como estos, ¿no? Ponerlos en una licuadora y triturarlos, no licuados completamente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, así que vamos a ver cómo se ve esto. Primero vamos a empezar a cortar todos nuestros vegetales. No hay ningún orden en particular, así que ustedes pueden usar el orden que quieran. A estos pimientos, pues claro, les voy a sacar las semillas y los voy a dejar bien limpios. Los voy a picar en trocitos y los voy a estar poniendo todos los ingredientes en un pequeño recipiente. Aquí tenemos nuestras 5 cabecitas de ajo, dientes de ajo. Nuestro cilantro yo no lo voy a cortar mucho porque esto va a la licuadora, así que la licuadora se va a encargar de hacer el trabajo por mí. Bueno, ha llegado la hora de llorar. Espero que entiendan. Eso es todo, no hay que darle tanto corte. Bueno amigos, aquí yo voy a estar usando un poco de aceite de oliva. Estoy usando un aceite de oliva que es light, o sea que el sabor no es muy fuerte a oliva, ¿no? Y para ayudar un poco a licuar todo esto, ¿no? Y como les dije, no voy a licuar completamente, simplemente voy a estar usando el pulso para no licuar completamente. Bueno amigos, luego de pulsar por un rato, ya la mezcla empieza a suavizar y ahora pues estoy añadiendo más vegetales, un poco de aceite y estoy licuando a velocidad mediana. Ok, no voy a licuar en high porque quiero que quede así un poquito, pues no, como con trocitos. Perfecto, gente. Ese es nuestro sofrito. Si ven, licué a velocidad mediana. Luego de estar usando el pulso por las primeras veces, ¿no? Y miren cómo se ve esto. Así que lo queremos que se ve como con trocitos, ¿no? No se ve todo bien finito, ¿no? Esto es sofrito. Aquí estamos con nuestro sofrito ya listo y quiero que vean qué bonito se ve,
Quisiera que pudieran oler lo rico que huele esto. Esto me trae recuerdos de mi niñez. Miren qué bonito se ve. Con muchos colores, ¿no? Tenemos el verde, el rojo, el amarillo, en pequeños trocitos. Excelente. Con esto sus comidas van a otro nivel. Muchas gracias por vernos. No se olviden de darnos likes en los botoncitos de ahí abajo si es que les gustó el video, y de suscribirse para que no se pierdan ningún video más. Muchas gracias.